nuevo encuentro, ya que es la 45 edición del Encuentro de Comunidades Aragonesas del Exterior, aquí en esta maravillosa ciudad de Alcañiz. Alcañiz, capital del Bajo Aragón, situada en el meandro que traza el río Guadalope para abrazar el cerro de Puigminós. Su topónimo, de origen árabe, alude al cañizo o a la caña, presente en su escudo. A su nombre, Alcañiz, acompañan los títulos de ciudad leal, muy leal y heroica por la valentía de Alcañiz en diferentes contiendas. El origen de la villa que hoy conocemos se remonta a la Edad Media, tras la reconquista del territorio por los reyes cristianos, Ramón Berenguer IV, que otorga Carta a Puebla en 1157, y ya ha llovido, a Alcañiz. En 1179, Alfonso II dona la Orden de Calatrava, un amplio territorio de la región. Y podríamos estar hablando de Alcañiz, pero hemos venido a ver lo que es el auténtico folclore de Aragón. Un Aragón en el cual hoy se aunan sentimientos, donde vemos los trajes regionales y donde vamos a escuchar y a presenciar esa maravillosa danza que es la jota. La historia de nuestros grupos folclóricos corre paralela a la de nuestras casas y centros aragoneses desde su aparición. A ellos se debe el recuperar, conservar y divulgar la música, el canto y el baile de nuestra tierra. En los últimos años su actividad se ha multiplicado, incorporado a su repertorio un número muy importante de bailes, danzas y melodías, añadiendo instrumentos diferentes a los típicos de la rondalla y poniendo un cuidado especial en la indumentaria. Señoras y señores, ya iremos comentando cosas de este encuentro, pero ahora ya es momento de dar la bienvenida a la primera formación. Es su ciudad, Alcañiz. El nombre del grupo, Escuela de Jota, José Antonio Pedrós. Actuarán con Jota de los Travesillos y Jota de Calanda.
Gracias.